Muy buenas tardes. El Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, a través del Magíster en Gestión Empresarial MBA USM, les da la más cordial bienvenida a este nuevo webinar titulado Sostenibilidad Empresarial y Economía Circular. Este webinar se enmarca en el ciclo de charlas que ha llevado el programa Los desafíos de las firmas modernas. Las empresas tienen un rol esencial en el desarrollo sustentable. En nuestro webinar revisaremos los conceptos claves de la economía circular y sostenibilidad. Exploraremos las estrategias sostenibles para integrar en distintas áreas de la empresa y revisaremos las formas de medir y reportar los avances. Esta exposición estará a cargo de la doctora Macarena Larraín, quien tiene como área de investigación la economía ambiental, las tecnologías limpias, economía circular, análisis tecnoeconómico y análisis de ciclo de vida. Ella se ha desempeñado como coordinadora nacional del programa de calefacción sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y ha colaborado en consultorías con SSG y con profesora Macarena, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. Entonces, claro, lo que vamos a hablar hoy es de sostenibilidad empresarial. De definiciones de sostenibilidad hay muchísimas, pero principalmente gestionar los recursos para satisfacer las necesidades que tenemos hoy día, asegurándonos de no poner en riesgo las necesidades del futuro. ¿Ya? Entonces, es podamos también satisfacer en esas necesidades. En base a esto es que la ONU plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos que son necesarios entonces para el desarrollo sostenible. Y en base a estos objetivos se han planteado en los últimos años distintos modelos económicos para cumplir estos objetivos. ¿Ya? Y estos son, entre otros, la economía del donut economy o la economía de la rosquilla y la economía circular. Estos modelos económicos plantean que las empresas tienen que tener ciertas prácticas sustentables dentro de ellas, ¿cierto? Entonces, estas prácticas se pueden enmarcar dentro de lo que es el ESG o el ASG en español, o de la economía circular, de la gestión del carbono, de la gestión de residuos, etc. Y por otra parte tenemos entonces que para medir el resultado de estas prácticas, para medir el resultado de las empresas o cómo están desempeñándose estas empresas en las prácticas sustentables, tenemos los distintos estándares para reportar nuestros resultados de las prácticas sustentables. Entonces vamos a partir durante el día en el webinar, voy a partir hablando, como muestra esta pirámide, primero sobre los objetivos de desarrollo sostenible, luego sobre los modelos económicos, después sobre las prácticas sustentables que pueden haber en el marco de la economía circular y finalmente en los distintos estándares o reportes que existen. Entonces, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 objetivos que ha trabajado la ONU eh, y que son como un plan maestro para la pobreza y que en el fondo incorporan los desafíos globales que necesita desarrollar cada país del mundo para alcanzar un desarrollo sustentable. ¿Ya? Hay varios de ellos entonces que tienen que ver con el desarrollo de las sociedades, como son todos estos. Y hay otros que tienen relación con mantener la posibilidad de que se mantengan estos niveles de vida en un futuro, que tienen que ver entonces con el medio ambiente, que son la acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas, etc. ¿Ya? Entonces, estos 17 objetivos, o como metas generales,
se desagregan entre 169 metas universales. O sea, estos objetivos, cada uno tiene algunas metas. Y esas metas tienen relacionados indicadores, ¿ya? Que nos van a decir cómo estamos progresando, cómo están progresando los países, cómo están aportando las empresas al desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible, o ODS, ¿ya? Entonces, es importante dentro de la empresa que logremos identificar cuáles son los ODS que son relevantes para las operaciones comerciales de la empresa, para la industria, cuáles son los objetivos a los que la empresa quiere colaborar, etc. Y de esta forma, entonces, se puede alinear, entonces, la idea es alinear las estrategias de la empresa con estos cierta forma el consumo, ¿cierto? Entonces, esto naturalmente va a tener unos impactos en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, vemos que si bien algunos están interrelacionados, como tienen sinergias entre unos y otros, hay otros que existen un desarrollo opuesto. Entonces, en base a esto es que se desarrolló el modelo de la economía del donut. ¿Qué es el modelo de la economía del donut? Es un modelo que nos muestra cuál sería el espacio seguro y justo para que la humanidad funcione, ¿ya? Entonces, en la base tenemos algunos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el desarrollo social y que en el fondo nos muestran cuáles son los requerimientos mínimos para que la humanidad esté bien, para que las necesidades mínimas de los seres humanos, y esos son el fundamento social o la base del donut o de la rosquilla, la parte interior, y estos tienen relación entonces con el acceso a energía, la satisfacción de estas necesidades se van a relacionados con este techo ecológico, pero acá está más subdividido. Entonces tenemos temas de contaminación atmosférica, de biodiversidad, también de cambio climático, eh, de aguas dulces, de los océanos, etc. Eso, entonces, al techo ecológico también se le llama el límite planetario. No sé si han escuchado a veces en las noticias, hoy Chile superó su límite planetario hoy, o Chile ha superado 4 de los 9 límites planetarios. Eso quiere decir entonces que nos pasamos, o sea, que estamos emitiendo más CO2 o que estamos dañando más. Y aparece este modelo que ayudó en un minuto, ¿cierto?, al producir muchos alimentos, a satisfacer muchas necesidades básicas, pero que nos ha traído unos ciertos problemas medioambientales a la larga. Y ahí esta economía se basa principalmente en extraer, producir, consumir y desechar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que los flujos tienen una sola dirección. O sea, por eso se llama una economía lineal, porque siempre uno extrae de los ecosistemas, extrae, puede ser agua, o extrae recursos fósiles para hacer energía, o extrae recursos naturales, por ejemplo, como la biomasa, como la madera, produce lo que quiera producir, esto se consume, se utiliza y luego se desecha. Ya se desecha en un vertedero, en un relleno sanitario, o en algunos países lo que se quema. Y la transformación a la economía circular es que este flujo, que es en una dirección, sea en el fondo que no tenga solo una dirección, sino que sea un círculo. Entonces,
¿Qué es la economía circular? Es un concepto, un ideal de una economía que es restaurativa y es regenerativa por diseño. ¿Ya? Entonces, y el principal objetivo es mantener el valor de los materiales o de los productos que se extraen el mayor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si yo extraigo un material, digamos, extraigo reducción de los impactos ambientales. Entonces, estaríamos pasando de una economía lineal a que nos permita mantener el valor de los productos que trajimos, de los recursos que trajimos del medio ambiente, un tiempo mayor, que podamos extraer más valor de eso, va a ser una práctica que va a aportar a la economía circular. Moviéndonos ahora entonces a lo que es la sustentabilidad en la empresa, vemos que los conceptos o cómo se ha abordado la sustentabilidad en la empresa ha cambiado en las últimas décadas. ¿Ya? En los años 80 apareció el concepto de ambiente, salud y seguridad, que se enfocaba principalmente en mantener las condiciones de trabajo saludables para los que trabajaban. Luego, en los 90 apareció el concepto de sustentabilidad corporativa, después la responsabilidad social empresarial, que incorporaba, además de los impactos ambientales, que incorporaba la sustentabilidad corporativa, también el relacionamiento con comunidades. Y ahora ya en la década del 2010 aparece lo que se conoce que las siglas en español serían ASG. Y estos factores en el fondo sirven para hacer rankings o para medir cómo una empresa se está desempeñando en estas tres áreas. Ya el factor ambiental nos sirve para tomar decisiones sobre cómo afectan las actividades de la empresa en el medio ambiente. El factor social es cómo la relación entonces de las actividades de la empresa con la diversidad, con los derechos humanos, con las, eh, con las comunidades, tanto, y esto aplica tanto a lo que está dentro de la empresa, como las comunidades aledañas a la empresa, los consumidores, los distintos stakeholders. Y finalmente la gobernanza, que estudia los impactos que tienen los accionistas y la administración en la función de la empresa. Entonces, volviendo un poco a lo que es la economía circular, existen ciertos elementos que nos van a permitir implementar la economía circular dentro de la empresa. Esto tiene que ver con la priorización de los recursos regenerativos, em, em, entonces, estas tres primeras son las estrategias base y estas otras cuatro son lo que nos van a permitir implementar estas estrategias. ¿Ya? Esto entonces, podríamos decir, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que es cómo lo podemos lograr, qué nos puede ayudar a lograr estos objetivos. Entonces, la primera estrategia base, dijimos, era priorizar el uso de recursos regenerativos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con garantizar que los materiales que utilicemos y que la energía que se utilicen, que los recursos que utilicen, se utilicen de manera lo más eficiente posible. Y también que estos recursos provengan de fuentes renovables, reutilizables y que no sean tóxicos, de forma que no dañemos el medio ambiente. ¿Ya? Entonces tenemos algunas de las prácticas que podemos implementar acá. En general van a ser también nos van a generar ahorros en la empresa. Por ejemplo, hacer un uso eficiente de la energía o hacer uso de energías renovables o hacer uso eficiente de los recursos, ya reducir el consumo de ciertos insumos o hacer uso de energías renovables nos va a permitir también ahorros en algunos casos. También el uso de envases y envases
huella hídrica. Es importante tomar en cuenta que siempre vamos a priorizar las estrategias que hagan que nuestro círculo sea más pequeño. O sea, al ser retornable y estoy pasando del uso, lo utilizo nuevamente. Entonces, un círculo más pequeño, al ser reciclable, hay que usarlo, pero luego hay que reciclarlo. O sea, eso en el fondo implica todo un proceso que ya involucra altos gastos de energía y también tiene un impacto ambiental asociado. Entonces, siempre tenemos que tratar de usar estrategias que nos van a tener un círculo más pequeño. Vemos, por ejemplo, nosotros, entonces, lo que se puede hacer es cambiar las prácticas dentro de la empresa o pensar en nuevos modelos de negocio, ¿ya? Tenemos el caso, por ejemplo, de Notco, que hacen alimentos en base a plantas. Las plantas tienen una huella de carbono muchísimo menor que los animales en los alimentos. Por lo tanto, al producir alimentos en base a plantas, estamos ayudando a reducir entonces la huella de carbono total. Entonces ahí estaríamos viendo como recursos que son razonables. Entonces lo que nos permite es que cuando en el minuto en que se generó una botella, se produjo, se fabricó la botella, esta botella no se va a usar solamente una vez, sino que se va a usar hartas veces. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta que en la economía circular, además de preocuparnos de los desechos, o sea, de lo que la botella en el relleno sanitario va a perjudicar, dejamos de utilizar. Ya, por otra parte, también otro modelo de negocio nuevo que ha aparecido son como, por ejemplo, estos de Casa Nativa. También existen muchísimas otras marcas que son productos de limpieza en base seca. Acá estamos haciendo un uso eficiente de recursos, ¿cierto? Estamos reduciendo. No estamos transportando agua. Entonces, esto sería una forma de de reducir el uso de recursos mediante el uso eficiente de los recursos. Y finalmente, este otro emprendimiento, por ejemplo, que son envases retornables para delivery, que también en este caso son recursos regenerativos. Un restaurante decide usar esto, entonces está dejando de utilizar envases desechables. Como segunda estrategia, tenemos lo que extender la vida útil de los productos, ¿ya? Y por vida útil podemos entenderlo de dos formas. Por vida útil podemos entender cómo en el fondo es el tiempo de vida, los años o los meses que un producto va a ser utilizado, o también la intensidad de uso de un producto. ¿Ya? Es distinto si existe una bicicleta, si yo me compro una bicicleta y la uso una vez por semana, a que si es que, porque en el fondo al producirse esa bicicleta se genera un cierto impacto ambiental, se usaron unos ciertos recursos, si yo la uso una vez por semana, voy a tener un cierto uso promedio por kilómetro o algo así, a que si esa misma bicicleta se pone en un sistema de arriendo o en un sistema de bicicleta pública. Yo la voy a usar una vez por semana, pero la bicicleta va a estar siendo usada todos los días, prácticamente a toda hora. Entonces, al final, la vida útil, el valor de esa bicicleta que está arrendada es mucho más alto que el valor de una bicicleta que podría ser mía propia, si no la uso lo suficiente. Y también tiene que ver entonces, eso por una parte, con la intensidad del uso y también el tiempo de uso. O sea, si es que hay una máquina o un equipo, intentar mantenerlo, repararlo para que el valor de esto que ya fue producido, para que el valor de estos recursos que se usaron en construir un equipo, en construir una máquina, un vehículo, un envase, implementar en la empresa. En primer lugar, si es que es una empresa que produce electrodomésticos, por ejemplo, ropa, que estos artículos sean de larga duración, ya que sean productos de calidad y que tengan una duración larga. También, por otra parte, aumentar la intensidad del uso de los productos, o sea, que se utilicen más. Y esto se puede hacer mediante también, por ejemplo, la asociación con otras empresas o el arriendo de equipos
en vez de comprar equipos o compartir equipos con otras empresas, por ejemplo. Entonces, hay distintas estrategias que se podrían utilizar. Em, por otra parte, también importante mantener, reparar y reutilizar los equipos y las maquinarias y transformar el negocio desde uno de los productos a uno de servicios. ¿Qué significa esto? Que en el fondo, si yo tengo un negocio que vende un producto, que en el fondo yo produzco algo y lo vendo, se puede transformar este negocio para que se arrienden estos productos en vez. Para que se arrienden y entonces de esa forma aumentamos también la intensidad de uso de los productos que estamos vendiendo. Computadores, en vez de establecer un sistema dentro del mismo negocio, dentro de la misma empresa, que permita a los clientes devolver estos computadores, por ejemplo, de forma que yo los recupere, los actualice, los renueve y los pueda vender nuevamente. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, Philips. Philips en Europa está implementando en los hospitales con los productos médicos. Por ahora lo están haciendo con equipos grandes, pero quieren hacerlo luego con equipos más pequeños. Un sistema de actualización de equipos hospitalarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que permite que a sus clientes, por ejemplo, si vendió un escáner, permite a sus clientes que le vendan. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, Ralph Lauren, que lo que están implementando ahora, un nuevo modelo de negocio que está apareciendo, es que arriendan ropa. Entonces, ellos tienen algunos abrigos, vestidos o productos que serían. Y finalmente, el auto, que me imagino que lo han visto, que es este sistema que es una app por la que yo puedo arrendar un auto. Entonces, esto me permite, que no soy una usuaria que va a usar todos los días un auto, o si en la empresa no utilizan todos los días un auto, tener una conexión con auto o también con Uber puede ser. Em, porque en el fondo el auto, si ya se produjo, ya hubo una manufactura del auto, si se utiliza más, se reduce su huella de carbono. Esto se llama también, no sé si han escuchado el concepto, pero es la economía del compartir o la sharing economy. ¿Ya? Entonces, en vez de que algo sea de una persona, es algo que se comparte. Los bienes se comparten. Y nos vamos transformando en la economía circular de una economía de productos a una economía de servicios. ¿Ya? Hay muchos tipos de productos que yo he visto últimamente que están apareciendo como en formato de arriendo, juguetes, bueno, ropa. También podríamos decir, por ejemplo, un espacio de trabajo, también es al final lo que es la economía del compartir. Y el último tipo de estrategias es utilizar los residuos como recursos. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con también con alargar la vida. Entonces, acá ya estamos mirando a más los productos, los recursos que extrajimos, que tengan una nueva vida. ¿Ya? Utilizarlos como recursos. Entonces, por ejemplo, podemos definir distintos tipos de reciclaje. Tenemos Ecositex, que es este emprendimiento chileno donde se producen hilos a partir de textiles reciclados. Entonces ellos agarran ropa, la separan, si ustedes tienen ropa la pueden ir a dejar, y ellos separan. Tienen alimentos que estén por vencer, los vendan por acá. Entonces, eso que iba a ser basura, ahora ya no es basura, es un recurso. Es un recurso que se lo venden a otro tipo de clientes.
pero que también lo están generando valor con eso y están reduciendo los impactos ambientales. Tenemos también Indaver, por ejemplo, que es una empresa alemana o holandesa y que ellos generan combustible a partir de las pirólisis de plástico. O sea, los plásticos que no se pueden reciclar, lo que ellos hacen es hacerlos pasar por un proceso químico y obtienen este aceite. Es un aceite parecido al petróleo y esto se puede utilizar como combustible o también se puede utilizar para producir más plástico o para muchísimas otras aplicaciones. Y finalmente tenemos, por ejemplo, Ecoterra, que tienen los huevos circulares. Estos huevos circulares vienen de gallinas que han sido alimentadas con residuos de supermercado. Ya, entonces de esta forma, lo del supermercado, lo que no se puede vender, le dan alimento a estas gallinas y de esta forma producen sus huevos. Entonces vimos los 3 tipos de estrategia de la economía circular. Veamos ahora cuáles serían los elementos habilitantes, o sea, cómo podemos lograr reformulación los modelos de negocio. O sea, tenemos que pensar eh, cómo reformular nuestros negocios que tenemos actualmente a eh, cómo formulamos estos negocios para que estén de acuerdo con estrategias circulares. Ya esto, por ejemplo, lo hizo la Lauren. Entonces, la idea es buscar cosas que van a crear valor a la empresa y que van a crear valor a la sociedad. Eso es fundamental en la economía circular. También asociarse. Por ejemplo, en Ecoterra se asocian Ecoterra para lograr que esto funcione, para lograr implementar las estrategias. ¿Ya? Entonces, esto implica en general coordinar toda la cadena de valor para que sea más simple. Por otra parte, tenemos fortalecer el conocimiento, ¿ya? Y esto tiene que ver con invertir en ciencia, invertir en investigación, darle importancia dentro de la empresa al desarrollo de nuevas tecnologías, al desarrollo de los negocios, al desarrollo, a la innovación y el desarrollo, finalmente. ¿Ya? Por ejemplo, como Notco, que ellos invierten muchísimo, gran parte de su capital está en el desarrollo de tecnología en el fondo para poder crear nuevos alimentos. Y en relación a esto mismo tenemos lo que es la integración de tecnologías, integración de la inteligencia artificial, como en el caso de Notco, por ejemplo, también, o integración de aplicaciones de uso web, o integrar también tecnologías como blockchain, como es el caso de New Hope Ecotech, que es una empresa de reciclaje de embalajes que ellos buscan, ¿cómo se llama? Buscan utilizar blockchain para hacer seguimiento a los distintos tipos de envases. Y nos movemos ahora a lo que son los estándares de los reportes, ¿ya? O los estándares y reportes. Existen muchísimos tipos o han aparecido muchísimos estándares. ¿Y estos se usan para qué? Para unificar una forma en la que se deben reportar, en la que se deben medir. ¿Cómo vamos a medir el desempeño? ¿Cómo vamos a medir las emisiones de CO2? ¿Hasta dónde vamos a considerar? ¿Cómo vamos a medir? ¿Quién va a definir lo que es reciclable? ¿Es reciclable es el porcentaje de basura que se podría reciclar o es el porcentaje de basura que efectivamente se recicla? O sea, hay distintos estándares que van a definir cómo medimos esos indicadores, ¿ya? ¿Qué indicadores medimos y de qué forma los medimos? Entonces está el GRI, el Global Reporting Initiative, Sustainability Accountant Standards Board, International Integrated Reporting Council, etcétera, etcétera, etcétera. También hay algunos indicadores de circularidad, como Circularity Transition Indicators, que vendrían siendo esto ya es voluntario, o Circulytics. Lo bueno de esto, o sea, claro, esto en el fondo nos confunde, porque si tenemos que hacer esto en nuestra empresa, claro, son demasiados estándares distintos, cuál elegimos, cómo lo hacemos.
La buena noticia es que se están unificando. La mayoría de ellos se están unificando. Entonces vamos a ver el GRI, que todavía no se unifica, pero están en conversaciones con los demás para que sí sean similares o para que sean los mismos. ¿Ya? ¿Y qué es el Global Reporting Initiative? En el fondo es uno de los estándares más antiguos y que nos presenta distintos estándares universales, que son las normas que todas las empresas tienen que aplicar. Y luego tenemos estándares por sector, que es sector alimentos, por ejemplo, para la energía, para la minería, etcétera, y estándares por tópicos, ¿ya? Entonces tenemos la de la línea 200 son los tópicos económicos, los de la línea 300 los tópicos ambientales, entre estos está el 306 que es el de economía circular, y los de la línea 400 que son los tópicos sociales. El International Sustainability Standards Board, que ahora recién se unificaron con la IFRS. Entonces, antiguamente teníamos el Sustainability Accounting Standards Board, que se unificó con el IR y formaron hace un par de años el Value Reporting Foundation. Y ahora, el año pasado, se unificaron este Value Reporting Foundation con el Climate Disclosure Standards Board y los dos se integraron a lo que es el IFRS. ¿Ya? También el Task Force on Climate Related Financial Disclosures está en conversaciones para integrarse al IFRS ya desde este año o el próximo año. Y también el GRI, que los estándares sean los mismos. ¿Ya? Por otra parte, también de forma coordinada, pero apareciendo de otra parte, están los ESRS, los estándares europeos de reporte de la sustentabilidad, estos de la Comisión Europea. Estos estándares entonces tienen como principios transversales o generales y también tiene estándares temáticos, ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Ya? Esto, si bien es para empresas europeas, también las empresas que tengan presencia en Europa o que vendan una cierta cantidad de productos en Europa o que tengan oficinas en Europa, van a tener que reportar según estos estándares europeos de reporte de sustentabilidad. De transición circular. Estos son indicadores voluntarios, ¿ya? O sea, en el fondo no están obligados las empresas, lo pueden hacer y en particular estos son de economía circular. Entonces lo que ven estos son los flujos de materiales a través de la empresa. Entonces ven los flujos que entran en la empresa, cómo se procesan esos flujos, cuánto se recupera dentro de los procesos y cuánto se recupera una vez que salga. ¿Ya? Entonces, ¿qué grado de circularidad tienen los materiales que la empresa obtiene? O sea, ¿son reciclados? Si son reciclados, entonces tendríamos un puntaje más alto. Si es energía renovable, también nos daría un puntaje más alto. ¿Cómo se procesan estos materiales? ¿Cuánto recupero yo dentro de mi mismo proceso? Y por otra parte, ¿cuán reciclables son mis productos? O sea, los productos que yo hago, ¿se pueden reparar fácilmente? Si es un envase, se puede descomponer fácilmente para que sea reciclable, es reutilizable. Entonces, esos principios en general son la forma en que nosotros calculamos nuestros indicadores de circularidad en general. Indicadores de circularidad en el eje ambiental, ya en uso de los recursos y economía circular. Y están integrados en parte según estos indicadores de transición circular.
Tenemos también los Circulytics, que son de la Ellen MacArthur Foundation y que a diferencia de los indicadores de transición circular, engloban una parte más amplia y contemplan una definición más amplia de lo que es la economía circular, ¿ya? Entonces, no solamente ven el proceso de fabricación, sino que también qué es lo que pasa o con qué tipo de residuos funcionan, cuántos residuos usan en sus procesos, cómo los recirculan, si es que lo que utilizan es una economía de servicios, a qué instituciones financieras o qué instituciones financieras están asociados y qué tipos de energía se utiliza. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no solamente se preocupa de lo que pasa dentro de los procesos de la empresa, sino también cómo se relaciona y, y ve temas también no solamente de flujos de materiales, sino que también de flujos de energía, de flujos de agua, etcétera. Y finalmente nos movemos la última parte. Vamos a hablar del contexto regulatorio en Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile en relación a la economía circular? Por una parte tenemos la ley REP. La ley REP o la ley de la responsabilidad extendida del productor es una ley en donde se van a obligar a las empresas a que se hagan cargo de parte o de todos los residuos que generan, de parte. Entonces, esta considera ciertos productos prioritarios, por ejemplo, como los neumáticos, que ya entró en vigencia, como los envases y embalajes. Eh, uy, se tiene que poner de acuerdo y hacer unos sistemas de gestión. Y estos sistemas de gestión se van a hacer cargo de la recolección y del reciclaje de los productos, ya de los envases y embalajes. Entonces, establece metas que son metas crecientes para los qué productos en específico tienen que reciclar las empresas. Ya estos sistemas REP o de responsabilidad extendida del productor han sido implementados en la mayoría de los países de la OCDE y en algunos países de Europa como Bélgica desde los años 80. ¿Ya? Y entonces se han visto que son necesarios para que se desarrolle la economía circular. Ahora, si se fijan, en el fondo, la ley REP nos va a ayudar con estrategias para reutilizar los productos, pero no nos va, también genera incentivos para que se utilicen más envases retornables, por ejemplo. Por otra parte, y en relación a los reportes, la Comisión del Mercado Financiero publicó a fines del 2021 la norma que explica cuáles son las exigencias sobre la sostenibilidad y el gobierno corporativo y cómo se tienen que integrar estas en las memorias anuales. Ya está la norma 461. Esta norma, bueno, cuando se escribió estaba, en el fondo permitía reportar según el GRI o según el SASB, entonces ahora estaría de acuerdo con el IFRS. Y finalmente tenemos la hoja de ruta de economía circular, que esta hoja de ruta nos plantea un plan de acción para el gobierno, qué estrategias se tienen que implementar, qué normas se tienen que implementar para que en Chile exista una economía circular. Entonces, ¿cómo vemos al país en la economía circular al futuro? Ya, entonces esto es lo que teníamos por hoy. Veo que hicieron algunas preguntas. ¿Existen puntos negativos o desventajas de utilizar la economía circular? No, la verdad es que
bueno, podríamos decir, uno de los objetivos que depende del punto de vista de quién se mire. En estas cosas siempre alguien gana y alguien pierde. Pero en la economía circular o el modelo de la economía circular, digamos como a nivel país o a nivel global, lo que busca también es generar empleos, ¿cierto? Porque estamos utilizando más reparación, más remanufactura, estamos utilizando o grandes forestales. Entonces podríamos decir que en el fondo con la implementación de la economía circular, algunas de estas, como la generación de riquezas, se distribuiría de otra forma y quizás que algunas de estas grandes petroleras, por ejemplo, dejen de percibir tantos ingresos. Así pensamos, si aumentamos el reciclaje de plásticos, como un caso, como un ejemplo, em, pasaría que no se generarían, no se producirían tantos plásticos nuevos, entonces las petroleras dejarían de ganar. Pero claramente hay otras personas u otros grupos que sí ganarían. Ese yo diría que es el punto negativo, la desventaja de la economía circular. Em, bueno, y también podría ser que a veces es difícil, en el fondo la economía circular está bien relacionada con los recursos que extraemos del medio ambiente, con lo que emitimos, con los contaminantes, ya sea globales o locales, pero el nexo de la economía circular con la biodiversidad es como complejo y con los ecosistemas, con la parte ecológica, no es tan directo y es mucho más complejo de implementar. Em, Eso podríamos decir igual que es de nada, Matías. ¿Cómo elegimos qué indicadores calcular? Va a depender, esto es un concepto de materialidad. Entonces, tenemos que ver en primer lugar, qué indicadores y qué cosas le importan a nuestros stakeholders. Y por otra parte, ver los indicadores que tienen o aquellas áreas donde nuestra empresa, donde nuestra operación comercial impacta más, ¿ya? Entonces, si mi operación comercial utiliza mucha energía, probablemente tenga que... Si mi operación es una venta, por ejemplo, de retail de ropa, quizás tengo que fijarme de dónde viene el algodón que estoy usando eh, y, y cómo se podrían reciclar o reutilizar mis prendas. Entonces depende de los impactos de la empresa y de lo que le importa a la stakeholder. Y eso le llamamos, son los criterios que son materiales. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer, profesora, no tenemos más preguntas en el chat y tampoco estoy revisando acá en preguntas y respuestas. Ujú. Entonces, Si gusta, de igual forma, podría dejarnos su correo electrónico por si algún participante tuviese alguna inquietud o consulta, tal vez a futuro. perfecto, lo estoy escribiendo acá en el chat. Ujú. Eh, Macarena Autora, ahí está. Sí, encantada. Si tienen alguna pregunta a futuro de contestarla. Fue un desafío resumir todo en 45 minutos, pero al parecer lo hice más corto. Ujú. Muchas gracias, profesora, por su excelente e interesante exposición. Agradecemos también a cada uno de los asistentes por participar en esta actividad. Les recordamos que este ciclo continúa el 11 de octubre a las 18:30 horas con el tema Estrategias de precio en los negocios digitales a cargo del doctor Marcelo Villena. Para más información sobre esta charla y las que siguen, pueden visitar las redes del MBA. Y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Profesora, muchas gracias también por su exposición. Muchas gracias a todos por su asistencia también. Que estén muy bien. Buenas tardes.